Desde entonces, el discurso sobre el sobrevive mayormente dice por lo abierto, sobre todo en inglés. El castellano es una excepción parcial. Sigue diciendo que el continente sobrevive en castellano, pero hay otros que intentan sustituir por lo abierto. Y es porque quieren que este asunto ético no se cancele. Los que comenzaron a decir por lo abierto por su nuevo gobierno tenían la oportunidad de decidir con qué ideas asociados y qué ideas omitir. Decidieron omitir completamente el nivel ético del asunto para solo plantear asuntos prácticos con valores prácticos. Dice que sobre un método de desarrollo de código por solveras proporcionatorio de mejor calidad técnica. Es decir, que no apelan a valores más profundos de calidad técnica del código, que para mí es un deseable profesional. Entonces, tenemos que luchar y tenemos el movimiento que luchar para que se conozca la idea de sostenible entre los usuarios, para que nuestras ideas no se explotan por el código abierto. Incluso he visto artículos que me llamaban el padre del código abierto. Cuando veo un artículo, envío una carta al editor diciendo que si soy el padre del código abierto, fue concebido con inseminación artificial. Usando el robado sin mi consentimiento. Comienzo con este chiste, pero continúo explicando las ideas del movimiento sostenible, y este es el punto de la carta. Empleo el chiste para que lean la carta, para que conozcan las ideas sostenibles que habían faltado en el artículo. Pero en nuestro trabajo no puedo hacer solo yo. Necesitamos tu ayuda. Puedes aprender a hacer conferencias como esta. Es un trabajo que necesitamos juntos, lo que pasa lo más movimiento. Tenemos una conferencia, pero necesitamos mucho más. Si quieres hacerte conferencista de software libre, sería una contribución enorme. Pero si no puedes dedicarnos tanto tiempo, puedes ayudarnos eficientemente un segundo a la vez. Y por los otros términos, si dice no conmigo, cuando otros dicen por lo abierto, dice software libre, es una manera de evitar que las cosas fundamentales de nuestra comunidad se olviden. Entonces, con un segundo no puede explicar la filosofía, explicarla cuesta mucho más tiempo, pero puede aquí preparar nuestro camino para que nuestros esfuerzos para explicar la filosofía tengan más efecto. Porque la gente sabrá por qué prestar atención y por qué y por perder la libertad es muy fácil. También ofrece
muchas oportunidades de abandonar la libertad como no la abandona. Y en nuestra comunidad de Sopa Libre hemos tenido varias veces libertad ya adquirida por causa de la moralidad. Luego, en 92, por la Congreso Supremo Unidos, la UASL, y fue posible por la primera vez expresar en la fe nueva y usar la libertad instalando el sistema Unión Supremo Unidos. Pero no fue fácil. Al comienzo uno podía ser muy experto para hacerlo. Por lo tanto, algunos en la comunidad comenzaron a facilitar la instalación del sistema, desarrollando varias instituciones y corrientes. Unos años más tarde, había varias instituciones en competencia. En la comunidad de la Cámara no valoraba la libertad. Entonces, usted se puede ver que una institución tenía la idea de ganar éxito en la competencia, introduciendo programas privativos en su distribución para hacer otras cosas que el software libre no sabía hacer, y presentándolos como ventajas de su distribución. Lo hacía y ganaba éxito. Luego, porque la mayoría de los usuarios no recibían en estos programas privativos una parte de su libertad, sino comodidad. Luego, desarrolladores otras instituciones podrían que decían, están ganando para eliminar su ventaja sobre nosotros, tenemos que también programas privativos en nuestra distribución. A través de los años más lo hacían. Todos. Hace 10 años, cuando me preguntaban, ¿dónde puedo conseguir una copia de este sistema? Tenía que contestar, no conozco ningún lugar para comentarles, porque hay decenas de distribuciones, pero ninguna cosa completamente libre. Es decir, que Dios le daba a libertad y retrocedido por falta de valorarla bastante. Algunos sí la valoraban, pero no éramos capaces para llevar con nosotros la comunidad. Estoy contento de decirles que hoy en día sí hay distribuciones disponibles totalmente libres. Hay, por ejemplo, Ubuntu, que fue lanzado en Java. Y hay también LAG quiere decir LAG, Linux and GNU, como lo conocido. Y hay también Christian y Gacora y otros más. La lista está en GNU.org, pero como ve, no son las instituciones muy exitosas y conocidas. Ellas siguen construyendo programas educativos, sobre todo Ubuntu. Ubuntu es una distribución muy común, así lo globaliza, que contiene programas educativos, contiene hasta una tienda de aplicaciones educativas. Y tiene un éxito. Y comparado con Windows, es un carnaval, es un paso grande hacia la libertad, pero no llega a la libertad. El problema es que en nuestra comunidad la mayoría no conoce la idea de libertad y formula su idea de la meta desde lo que ve y frecuentemente desde Ubuntu. Toma Ubuntu por la meta. Aquí está el programa del éxito de Ubuntu.
Comprendo que otros no están de acuerdo, pero no oigo nada. Pero quiero hacer una pregunta al final. De todos modos, es el ejemplo de la necesidad de hacer más para comunicar las ideas filosóficas que no se prohíben a los usuarios de nuestro sistema. Los estudiantes que están en la comunidad de uso de Ubuntu y muchos entusiastas de Ubuntu piensan, bueno, la meta es usar lo que veo, que no es llegar a la libertad. Y los desarrolladores de Ubuntu no hablan de libertad, hablan de mejor posible experiencia del usuario de la comunidad, nada más profundo que la comunidad. Pero luego pedimos la libertad de otra manera. Hoy en día, el supuesto fuente de luz ya no es totalmente como fuente. En muchos archivos supuestamente de como fuente de luz externa, encontraría una larga lista de números, hasta 300.000 números en una lista. Y cada lista realmente es un programa ejecutable, disfrazado con los fuentes. Con los fuentes reales no están disponibles. Entonces, no es disponible. Y en muchos casos, las listas llegan licencias explícitas, no libres. ¿Qué pasó? ¿Cómo analizar los programas no libres en Linux? Es porque todos nunca estuvo de acuerdo con nuestras ideas éticas, pero durante algún periodo, por motivos propios, mantenía su programa como sostenible y luego cambió y mantenía su programa como parcialmente sostenible pero con piezas privativas. Esa pieza se llama law y un programa de kernel, es decir, que son para instalar programas periféricos para hacer funcionar. Entonces, ha elegido la comunidad de la libertad, pero religiosamente, sin plantear precisamente el asunto. Hemos planteado el asunto nosotros, frecuentemente, porque es un ejemplo de cuán fácil es perder la libertad y no perder la atención. Durante muchos años no sabía que este problema existía. Hoy en día tenemos nuestra propia versión glorificada de Linux, Linux, se llama Linux Libre. Hasta en inglés usamos la palabra castellana libre. Y es muy fácil de desarrollar, tenemos scripts para borrar los blogs. Entonces, cada vez que todo publica otra versión de Linux blog, usamos scripts para reducir nuestra nueva versión de Linux Libre. Es muy fácil y produce algo ético, pero lo que no hace es reemplazar los blogs por software libre capaz de hacer el mismo trabajo. El hecho es que estos periféricos no pueden ser usados en libertad. Entonces tenemos nuestra versión que no es capaz de manejar estos periféricos y para continuar hace falta no usarlo. No hay otra manera, excepto a veces algunos proyectos de ingeniería inversa para desarrollar software libre desde el trabajo. Es un trabajo muy importante
es construir nuevos movimientos de manera técnica. Ese es el campo de construir, sea algo que realmente avanza, lo que podemos hacer en libertad.